¿Cuántos litros de chocolate crees que se usaron para hacer el río de Charlie y la fábrica de chocolate? Como sabes, existen dos películas. Una, Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971 y dos, Charlie y la fábrica de chocolate de 2005, protagonizada por Johnny Depp. Y hay una tercera que viene en camino, Wonka, que la estrenan este año. En la primera película de 1971 cuentan que el gran río de chocolate empezó siendo de 150.000 galones de agua, lo que viene siendo 567.000 litros de agua, a los que añadieron cubos de polvo de chocolate que se usaba para hacer helado. Pero tenía dos inconvenientes: el tiempo, ya que el río tenía que estar ahí por horas y días de rodaje, y olía mal, además que creaba burbujas. Esto lo intentaron solucionar con algunos químicos, aunque igualmente se sentía como agua fría y sucia. Ya en la segunda película, Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton, se contrató a la empresa Vickers, que realmente es una empresa que se dedica a temas de laboratorios reales. Producen químicos para industrias, laboratorios y empresas incluso de alimentación, pero tienen un pequeño departamento que se dedica a los efectos especiales. Para el río de chocolate necesitaron 1,25 millones de litros de una sustancia que durara al menos 10 semanas, ya que, según las normas sindicales inglesas, los niños solo pueden trabajar 4 horas y media al día, por lo que el rodaje de Charlie y la fábrica de chocolate se prolongó durante 6 meses y necesitaban que el río durase todo ese tiempo. Además, como requisito, también tenía que ser seguro para su eliminación al terminar el rodaje y obviamente no ser tóxico para los actores que nadasen en él. Esta sustancia estaba hecha con agua, con hidroxietilcelulosa, que es un agente gelificante, hace que el agua se espese. A este líquido le añadieron pigmentos orgánicos para darle ese color a chocolate real. Hicieron un montón de pruebas. También se agregaron biocidas de calidad alimentaria para evitar el crecimiento microbiano durante todo el tiempo de rodaje, por lo que la respuesta al vídeo de hoy es que se usaron 0 litros de chocolate para hacer el río. Y como curiosidad, aparte del río de chocolate en esta película, esta empresa también creó el aceite negro de la serie que podemos ver en Peaky Blinders, la sangre morada que utilizan en Avengers o el humo de Doctor Who. Y por cierto, hablando de chocolate, ¿sabes por qué nuestra caca es de color marrón? Pues corre a ver este vídeo donde te cuento que es por la mezcla de